Bienvenidos. Vamos a abordar la temática de las variedades de olivo. Vamos a comenzar conociendo el árbol, algunas características botánicas y morfológicas, para después ahondar en la parte de la maduración del fruto y las clases, digamos, o índices de maduración, para por fin llegar a describir las variedades. El olivo cultivado es un árbol de tamaño mediano, de entre 4 y 8 metros de altura, que varía según la variedad. Puede permanecer vivo y productivo durante cientos de años. El tronco es grueso y la corteza de color gris a verde grisáceo. La copa es redondeada, aunque más o menos lobulada. La ramificación natural tiende a producir una copa bastante densa, pero las diversas prácticas de poda sirven para aclararlas y permitir la entrada de la luz. Las hojas de olivo son persistentes y normalmente sobreviven entre 2 y 3 años, aunque también pueden permanecer en la planta mayor edad. Son simples, lanceoladas, con bordes enteros y en general la nervadura central muy marcada y las secundarias muy poco aparentes. El pecíolo es más bien corto. Otra forma de distinguir las variedades es de acuerdo al endocarpo o hueso, o carozo, que es como lo conocemos nosotros. Se puede determinar de acuerdo a su peso, a su forma, por el grado de simetría y también la profundidad y abundancia de los haces fibrovasculares. La aceituna es un fruto pequeño de forma elipsoidal a globosa. Normalmente puede medir entre 1 y 4 centímetros de longitud y 0,6 a 2 centímetros de diámetro. Entre los cultivares hay frutos pequeños, como puede ser arbequina y coroneiki, o de frutos más bien grandes, como puede ser bordala sevillana o ascolano. En madurez, la aceituna es de color negro, negro violáceo o rojizo, pero en muchos casos se cosecha antes, cuando está verde. Botánicamente, la aceituna es una drupa, como si fuera un almendro o una ciruela. Se trata de un fruto con una sola semilla, compuesto por 3 tejidos, el endocarpo, mesocarpo y exocarpo. Como se puede apreciar, el endocarpo es el hueso, el mesocarpo la pulpa o carne y el exocarpo la piel o capa exterior. Al referirnos al endocarpo o hueso, empieza a crecer a partir de la fecundación y aumenta en tamaño durante los 2 meses siguientes, mientras que el mesocarpo continúa su crecimiento hasta la maduración. La maduración hace referencia a una serie de cambios relativos al color, contenido en azúcar, ácidos orgánicos y factores gustativos que hacen comestible el fruto, independientemente de la abscisión o recolección. Esto es el resultado de una compleja combinación de rutas fisiológicas y bioquímicas con un elevado componente genético que además puede ser influenciado por condiciones climáticas y de cultivo. El parámetro que indica en general la evolución de la maduración es la variación del color del mismo. La aceituna, que al principio tiene un color verde, vira a un color amarillento como consecuencia de una fuerte reducción del contenido de clorofila. Después, comienza la acumulación de antocianas, cuya concentración en las células determina la intensidad del color, que puede ir desde el rojizo al violáceo intenso o el negro.
En la mayoría de los cultivares, la coloración de la piel comienza desde el ápice y continúa hacia el extremo opuesto junto al pedúnculo. Después comienza a colorearse el mesocarpo desde la parte más exterior hacia el hueso. El periodo de maduración es variable, estando afectado por condiciones climáticas, el nivel de la carga del árbol, la fertilización nitrogenada y las características varietales. El proceso de variación del color permite fácilmente obtener el índice de madurez, como lo propuso Ferreira, en el cual clasifica a las aceitunas del árbol en 8 clases o categorías. El procedimiento operativo comienza con una toma de muestras de aproximadamente 2 kilos, en el cual se homogeneiza la muestra de unos 100 frutos aproximadamente y se los clasifica en esas 8 clases o categorías que observamos. El tipo de aprovechamiento de la aceituna determina el grado de madurez idóneo para su recolección. Si el uso es para la obtención de aceite, tradicionalmente se ha recomendado para las variedades que desarrollan una coloración normal, como puede ser picual, hojiblanca o cornicabra, por ejemplo, un índice de madurez de 3,5, mientras que si el destino va a ser para conserva, el número aconsejado es entre las clases 0 y 1, es decir, colores verdes a verdes amarillentos. A continuación abordaremos las distintas variedades, dando las características más sobresalientes, cuyo destino fundamental es la obtención de aceite o aceitunas de mesa, aunque hay variedades, como vamos a estudiar, de doble propósito. La variedad manzanilla es originaria de España, más precisamente de Sevilla, Andalucía. Se denomina manzanillas a un gran número de cultivares con formas redondeadas del fruto. El árbol es de buen vigor, con un porte más bien abierto y una densidad de copa media. Es bastante productivo y precoz y es una excelente aceituna para mesa, porque es una aceituna con un carozo centrado y es prisca, es decir, se desprende fácilmente el hueso de la carne. Es muy apreciada sobre todo en el mercado norteamericano. Gordal sevillana hace referencia al tamaño del fruto y a su principal área de cultivo, que es en Sevilla, España. Allí se concentra en la zona de Sevilla aproximadamente unas 12.000 hectáreas y también es muy difundida en Estados Unidos, donde se cultiva aproximadamente unas 4.000 hectáreas. Es considerada autoincompatible con un elevado aborto ovárico y de una productividad baja. Como aceituna de mesa es apreciada por el gran tamaño de sus frutos, más que por su calidad, porque cuesta mucho separar la pulpa del carozo. Produce dos tipos de frutos, los normales y los zafairones, que son frutos partenocárpicos que detienen su desarrollo prematuramente y maduran antes. Aloreña es una variedad proveniente de Málaga, España, principal variedad de la comarca centro-sur de esa provincia. Es precoz en entrada en producción y productividad elevada y constante, pero baja resistencia al desprendimiento, lo que facilita la cosecha mecánica. Su principal destino es para aderezo en verde, razón por la cual sus frutos se recolectan hacia finales de febrero. Muy apreciada su calidad de pulpa, aunque no aguanta mucho tiempo aderezada. La separación de la pulpa del hueso es difícil. La variedad es exigente en condiciones de clima y suelo, y en particular muy susceptible a la sequía. Es un árbol de vigor
bajo, de porte más bien abierto y de copa densa. La variedad criolla o arauco es procedente de Argentina, más precisamente de La Rioja. Es un árbol vigoroso, de copa más bien extendida, sensible al frío y a la sequía, y también algunas enfermedades como el verticillum y la tuberculosis. No es una planta precoz, pero es considerada de doble propósito por el tamaño más bien grande de sus frutos, que aproximadamente pesan 8 gramos. Son asimétricos los frutos, lo cual imposibilita un buen descarozado, pero es una excelente variedad para aceite, ya que tiene un buen rendimiento aproximadamente de 17 a 18% y da aceites de alta calidad. Changlot Real es una variedad de origen valenciano. Suele producir frutos arracimados y tiene una entrada en producción precoz y es bastante productiva. Tiene una elevada fuerza de retención de sus frutos, lo que dificulta un poco la cosecha mecánica, pero da aceites de muy buena calidad. Es muy productiva, es poco becera y frutos de tamaño mediano entre 4 a 5 gramos, los cuales también pueden ser utilizados para consumo de aceitunas de mesa. Picual es la variedad más cultivada en España y ocupa aproximadamente unas 650.000 hectáreas en ese país. Es una variedad muy productiva, bastante precoz, con un alto rendimiento de aceite y de muy buena calidad y estabilidad. Tolera la tuberculosis y no es muy becera. Es apropiada para cosecha mecánica y es bastante tolerante a las heladas. Arbequina es una variedad de la zona de Lérida y de Tarragona en España. Es la variedad más importante de Cataluña y ampliamente difundida en Andalucía también. Fuera de España se encuentra también bastante difundida en Argentina. Es muy apreciada porque es una variedad precoz con excelentes rendimientos de aceite, entre un 20 y un 22%, de calidad media, más bien neutro, y es una planta de tamaño reducido que se adapta muy bien a plantaciones intensivas. Fructifica en racimo y en general tiene ramas péndulas. Es una variedad bastante resistente al frío, tolerante a la salinidad, pero es susceptible a la clorosis férrica, sobre todo en suelos calizos. Es un árbol de vigor bajo y de porte abierto, con una densidad de copa media y un fruto esférico. Chiquitita es una variedad obtenida en el programa de mejoramiento genético de olivos en Córdoba, España. El fruto sale de un cruzamiento de picual por arbequina que se caracteriza por tener un vigor muy reducido, débil ramificación lateral y precoz entrada en producción, que la hace muy interesante para las plantaciones de olivos en seco. Es una planta bastante tolerante al frío. Su contenido graso en los frutos es elevado y su aceite destaca por ser muy frutado y dulce. Hojiblanca. La denominación hace referencia al color blanco de sus hojas, de entrada en producción media y de productividad más bien elevada pero alternante. Sus frutos presentan elevada resistencia al desprendimiento que dificulta su recolección mecanizada. Tiene doble aptitud y se considera muy adecuada para el aderezo en forma negra tipo californiana, por la textura firme de su pulpa. Su contenido en aceite es bajo, pero muy apreciado por su calidad, aunque presenta baja estabilidad. La separación de la pulpa del carozo es difícil y es una variedad bastante resistente para suelos calizos, sequías y tolerante al frío. Los árboles son de un vigor medio.
Farga es una variedad muy antigua que se cultiva principalmente en Castellón, Tarragona y Lérida en España. Es una variedad muy vigorosa. La entrada en producción es tardía y su productividad es elevada. La fuerza de retención del fruto es bastante importante, lo que dificulta su recolección mecanizada. Es una variedad muy temprana. Se destina para aceite por su elevado rendimiento graso, muy buena calidad, pero es de muy difícil extracción. Es muy rústica y tolerante al frío. Frantoio es la principal variedad italiana, muy apreciada por su productividad elevada y constante y por su capacidad de adaptación a diferentes condiciones ambientales, aunque un poco susceptible al frío. El contenido graso es medio a elevado y el aceite muy apreciado por sus excelentes características organolépticas y por su estabilidad. Es una planta más bien vigorosa, de ramas largas, tortuosas y péndulas, de aspecto amplio y frondoso. Se adapta bien a zonas frías. Empeltre es una variedad española de fruto mediano, elipsoidal, que se cosecha bastante temprano. Puede ser para aceituna verde o para aceite, el cual es de buena calidad. La baja resistencia al desprendimiento y el porte erguido hace de esta variedad ideal para la recolección mecanizada por vibración. Coroneite es una variedad griega que representa el 60% de la superficie olivícola de ese país. Se considera resistente a la sequía, pero susceptible al frío. Su productividad es elevada y constante. Los frutos, de tamaño muy pequeño, presentan un elevado contenido de aceite que además es apreciado por sus características organolépticas, estabilidad y alto contenido en oleico. Kalamata es una variedad griega vigorosa de doble propósito que no tolera mucho el frío, pero es muy interesante como aderezos en negro al estilo griego por su resistencia a los tratamientos y manipulaciones y por su tamaño de 4 gramos de peso, elevada relación pulpa-hueso y productividad elevada, aunque alternante. El contenido en aceite es medio, pero de buena calidad y se considera sensible a la verticilosis. Lecchino es una variedad italiana, vigorosa, considerada rústica por su adaptación a diferentes condiciones de suelo y por su especial tolerancia al frío. Presenta baja resistencia al desprendimiento, que facilita su recolección. El contenido graso es bajo y se considera tolerante a la tuberculosis. Coratina es una variedad italiana de vigor medio, precoz entrada en producción y productividad elevada y relativamente constante. Los frutos son de tamaño medio de aproximadamente 4 gramos y tiene una elevada fuerza de retención que dificulta la cosecha mecánica. El contenido en aceite es elevado y presenta excelentes características organolépticas y buena estabilidad. Es bastante tolerante al frío. Ascolana es la principal variedad de mesa italiana. Muy difundida, se considera tolerante al frío, pero poco exigente a los terrenos. Elevado aborto ovárico. Se adapta muy bien al aderezo en verde, ya que su tamaño de fruto es de 8,8 gramos y una elevada relación pulpa-hueso. Presenta una pulpa muy delicada que se daña fácilmente en la recolección.